ves aquí? Nada, azul, ok. Una lavanda, ok. Bueno, la verdad, los píxeles no me ayudan mucho, pero si tratarías de explicar qué figura geométrica se ve ahí, ¿cuál dirías? Círculos, ok. En sí, lo que intenté hacer es que lo que tú veas ahí son puros puntitos azules y tal vez morados y tal vez algún tipo de pantone. Que para fin de cuentas tú dices, bueno, ok, pastor, supongamos que veo los puntos azules, supongamos que veo los puntos morados, ¿qué con eso? Bueno, lo cierto es que así nada, pero ¿tú creerías que esta, a lo mejor, plasta de color azul en puntitos forme parte de lo siguiente? Si tú te tropezaste con alguna clase de arte, ok, o te gusta el arte, sabes perfectamente que esta pintura es muy famosa en el sentido de que corresponde a un estilo de pintura o una, ¿cómo lo podemos llamar? Un estilo de pintar tal vez, una técnica, gracias, una técnica de pintura que se le conoce como, muy bien, hubieron varios acá, puntillismo, ok, lo cual consiste en ¿qué? En que obviamente toda esa pintura que tú ves ahí está hecha de puros puntitos, que obviamente si solamente vemos una parte de la pintura y solamente vemos los puntitos, en sí, los puntitos juntos, aunque sean de diferentes colores, no tienen ningún sentido. Pero cuando abres la visión y ves cómo esos puntitos, todos unidos, forman parte de una increíble imagen que es un maravilloso cuadro en donde comunica una verdad o comunica lo que el artista quiso expresar. Esta técnica del puntillismo me comunicó algo bien padre para poder entender mejor lo que Pablo va a seguir hablando en estos siguientes versículos, precisamente para que podamos entender la individualidad dentro de la unidad. ¿Ok? La individualidad dentro de la unidad. Si tú no has estado con nosotros, llevamos ya unos 3 domingos hablando cómo Pablo está Pablo está enseñando maravillosamente de que la iglesia de Éfeso pueda entender cómo se ve alguien que ha sido salvado por Jesús. Y esto lo vimos en capítulos del 1 al 3. Vimos hace unos domingos que alguien que ha sido llamado por Jesús tiene un perfil que no solamente es a nivel de conocimiento, sino lo más simple es que una persona que ha sido llamada por Jesús puede reflejar a Jesús, puede mostrar a Jesús, puede vivir a Jesús. Y Pablo mencionaba al menos 3 características muy particulares. Alguien que muestra a Jesús o vive para Jesús es alguien que refleja humildad, mansedumbre y paciencia. Sin embargo, este llamado individual de conocer a Jesús y reflejar a Jesús no tiene un sentido tal cual si no se entiende en el marco de la unidad. Porque Pablo estaba preparando, recuerda, pista de aterrizaje para hablar de la iglesia. Y el domingo pasado vimos 7 características de la unidad, o 7 distintivos de la unidad, que te lo tengo aquí en pantalla igual. ¿Te acuerdas? Un solo cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Ahora, esta unidad, como la pintura que vimos al inicio, realmente puede cobrar vida o cobra vida cuando cada uno de los individuos que conforman la unidad viven conforme al llamado que recibieron por parte de Dios. Viven conforme a lo que Jesús les ha dado. Viven conforme a la nueva vida que Jesús les ha regalado. Y precisamente versículos 7 al 13 que vamos a estudiar hoy, Pablo enfatiza entonces cómo entender esta relación equilibrada entre la unidad de los creyentes y la individualidad de cada uno dentro de esta unidad. Así que, como siempre, no me rompí la cabeza y les di un título que espero en Dios se lo lleven a casa. Hoy titulé el sermón: Dios equipa a su pueblo para cumplir el llamado. ¿Ok? Te llamé de manera individual, sí, pero ahora te voy a mostrar cómo yo te equipo en unidad, en comunidad, para cumplir su llamado. Y vamos a ver 2 acciones bien específicas. Versículos 7 al 10. El que nos une, nos equipa. Fácil. El que nos hace uno, el que nos une, nos equipa.
Y número 2, somos equipados para equipar a otros. ¿Ok? Vamos rápidamente. El que nos une nos equipa. No sé cuántos de aquí han tenido la experiencia en los últimos, 5 o 6 años o en algún momento de tu vida, la experiencia de cambiar de trabajo. ¿Alguien aquí? ¿No? ¿Últimamente? No, ¿verdad? Sí, no. Todos llevan trabajando en su vida, toda su vida en el mismo lugar. Bueno, pero para otros que no han tenido esa experiencia, imaginémonos. ¿Qué es lo que pasa cuando normalmente una empresa dice, mira, ok, ya metiste los papeles, ya hicimos los exámenes? Sí, tú eres el indicado. La empresa te llama y te dice, finalmente tú vas a ocupar el puesto. ¿Qué es lo que normalmente una empresa debe hacer una vez que te ha llamado y te ha dicho o te ha hecho parte de la empresa? Antes que tú empieces a desarrollar la función para la cual fuiste llamado, ¿qué debe ser una empresa? Según, ¿no? Pero en el mejor de los casos, sí, capacitarse. ¿Y qué es capacitarte? Enseñar cómo funciona, ¿qué más? Darte las herramientas, entrenarte, equiparte para que tú puedas desarrollar correctamente aquella función para la cual fuiste llamado. Está bien padre que Pablo está tratando de decir, miren, pues es que la vida en Cristo, es como que muy lógica, o sea, es como que muy, sí, lógica en el sentido de que si Él te llama, Él te equipa. ¿Y te equipa para qué? Para que puedas vivir conforme a lo que Él quiere. ¿En el contexto de dónde? Y aquí viene lo interesante. Pues en el contexto de mi vida, pastor, pues mi salvación es personal. Sí, yo te vamos a ver. Pero Pablo quiere enfatizar de que Él te llama y Él te equipa para que puedas vivir como Él te pide en el contexto de su comunidad, de su pueblo, de su familia. Ahora, estando en la unidad, tú puedes disfrutar de ella si solo si pones en práctica lo que Él mismo te dio para poder vivir la vida por la cual Jesús dio su vida. Ve conmigo por favor a versículo 7 de Efesios 4. Versículo 7 de Efesios 4. Subraya eso. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Pablo va a enfatizar esto. A cada uno. Otra vez, imagínate esta pintura que vimos al inicio. Cada uno de ustedes forma un tapete maravilloso de una iglesia, forma un cuadro maravilloso. Aquí tenemos a muchísima gente de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las dimensiones. Pero todos ustedes como parte de este todo fueron equipados, cada uno fue equipado para ser funcional dentro de esta unidad, dentro de esta familia. Y automáticamente aquí Pablo está otra vez poniendo sobre la mesa que no existe ninguna idea de aislamiento. Pablo 3 dice, es que si tú dices que fuiste llamado, no puedes estar aislado. Eso bueno, eso es de ahorita, premisa. Si dices que fuiste llamado, no puedes estar aislado. Si eres llamado, tienes que estar insertado en una unidad, en un cuerpo, en una expresión local de mi pueblo. ¿Por qué? Porque si tú te aíslas de eso y estás separado, va a ser un punto, una mancha. No tiene sentido, porque la vida cristiana se vive en comunidad, no solamente de manera individual. Ahora, ¿qué es lo que cada uno de nosotros ha recibido? ¿Lo dice el texto? Ve conmigo, por favor. Cada uno de nosotros se les ha concedido ¿qué? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, si tú estás estudiando tu Biblia con lupa, tú puedes caer en lo mejor en que cuando tú lees la palabra gracia ahí, ¿qué conectas? Salvación, ¿ok? ¿Qué más? Algo inmerecido, ok. Pero de manera interesante, Pablo aquí está utilizando la misma palabra gracia para aplicarlo de una manera que se me hizo sumamente interesante. La palabra gracia aquí está siendo usado por Pablo para decir, Jesús no solamente te salvó por gracia, sino que te equipó por gracia
para vivir tu nueva vida. Eso está bien padre y tiene mucha lógica. Si te salvó sin pedirte nada, todo lo que tú puedes hacer ahora porque te salvó, ¿a quién se lo debes? A ver, no escuché, iglesia. Escucha, si fuiste salvado por gracia, sin que tú hayas hecho nada, por pura misericordia, todo lo que hoy tú puedes hacer por Él, ¿a quién se lo debes? Anota esa frase. Todo lo que tú y yo podemos hacer hoy, cualquier tipo de obra de justicia, cualquier tipo de vida en plenitud, cualquier expresión de una vida cristiana hoy, es parte de esa misma gracia. Porque Jesús te equipó para eso. Un autor decía, no se trata en un sentido de la gracia salvadora, y te puso una imagen ahí, sino de la gracia ministerial, es decir, una gracia para servir y edificar al cuerpo. Esta gracia que te salva se materializa, se ve en la forma en cómo tú estás sirviendo a otros. Y más adelante va a decir, ¿y cómo sé cómo esa gracia está activa? ¿Cuál es la manera visible de ver esa gracia? ¿Cómo sé qué es lo que Dios me dio? ¿Cómo sé con qué Jesús me equipó? Y entonces entiendes que Pablo más adelante va a hablar de los dones que son dados por, así me siento como maestro así de, todo por gracia. Mira, esta misma palabra Pablo ya la había dicho en la misma carta de los Efesios. Vete para atrás, capítulo 3, versículo 8, te lo tengo aquí en NBI. Dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia. ¿Cuál fue esta gracia que recibió Pablo? El de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Pablo está diciendo aquí, cada uno de ustedes, si ha sido llamado, ha sido equipado. Dios ha derramado su gracia en ustedes, equipándolos de tal manera que puedan ser útiles en el cuerpo. Si no te ha quedado muy claro, tú utilizas mucho esta frase y mejor no te has dado cuenta. Cuando tú has usado esta frase de, oye, ¿y este cuate? ¿Y qué? ¿Cuál es su gracia? ¿A qué te estás refiriendo? ¿A qué sabe hacer? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ese es el contexto aplicado de lo que Pablo está refiriéndose aquí con la gracia. Se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios equipó de manera específica a cada uno de nosotros. Cuando Jesús nos llama, no solamente nos llama para ser salvados, sino nos equipa para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Así que no existe tal cosa de, sí, Jesús me salvó, pero yo no sirvo para nada. No, a lo mejor eres un bueno para... no. Eso ya es un problema de pecaminoso. Pero tú no puedes decir que no sirves para nada, porque Pablo está diciendo, si Jesús te salvó, Él a cada uno de ustedes les dio esta gracia para que tú expreses con el pueblo quién es este Jesús para ti y cómo tú compartes este evangelio. Hay una medida específica para cada uno, y esto Pablo también lo repite en Romanos 12:3. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, otra vez, subraya ahí, la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo, y ahora lo entiendes, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué no debo pensar más de mí? Oye, yo hablo griego, hablo hebreo, me subo a los camiones y la gente se convierte, le hablo a los niños y los niños me entienden. Bien. ¿Sabes por qué puedo hacer todo eso? Respuesta, por gracia. Así que, ¿no eres más que nadie? No eres más que nadie. Sino que piense con buen juicio, me gusta aquí, según, aquí lo entiendes, la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pablo dijo arriba en Efesios, conforme a la medida del don de Cristo. Es la misma idea. Escucha esto. La evidencia de que por gracia recibiste de Jesús tu salvación es una vida de servicio y adoración al Rey que te salvó. Te lo repito. La evidencia de que por gracia recibiste de Jesús tu salvación es una evidencia, es una vida, de servicio
y adoración al Rey que te salvó. Pablo está preparando toda la cancha para decir, si tú realmente dices conocer a Jesús y tú realmente estás puesto en el contexto de un pueblo, tú tienes que servir ahí. Porque te equiparon. No es un asunto de que, oye, mira qué padre, ¿cómo es que haces eso? Bueno, ves que mi abuelito así era. No, espérame. O sea, cualquier cosa que el pueblo te está retroalimentando, fue algo con lo que te equiparon. ¿Para qué? Para servirle. Y Pablo entonces, en esta misma idea, para clarificar, los versículos 8 y 10, cita la Escritura para que la idea quede mucho más clara. O sea, es Dios hablando en su palabra. Ve conmigo, por favor, versículos 8 y 10. Pablo dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Pablo literalmente está citando el Salmo 68. Ahora, el Salmo 68 es un himno de victoria compuesto por el rey David. Y te comparto literal un comentario sobre esto. Este himno tenía como propósito celebrar la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos y el ascenso triunfal de Dios representado en el arca del pacto hasta el monte Sión. Después de que un rey ganaba una batalla, lo que acontecía es que había un desfile, un desfile triunfal. Y en ese desfile, ¿qué mostraban? Que ganamos la batalla. ¿Cómo? Mostraban el botín, ¿ok? ¿Tú te acuerdas? Varias empresas o varios, ahora sí que incursiones de David en batalla. ¿Cuál era el mandato de Dios para David? ¿Te acuerdas? Está fuerte cuando leen ese es Dios, ¿te acuerdas? Siempre Dios pedía dos cosas: erradica a todos y ¿qué cosa? O sea, y quema todo. O a veces decía, agárrate y tráelo. O sea, la indicación era muy precisa. Tú tenías que mostrar en ese desfile triunfal por el cual el Salmo 68 está escrito, de que tú ganaste la batalla. ¿Cómo? Tomabas un botín, pero lo más importante es que en ese desfile, ¿sabes quién estaban saludando? Así como desfile ahí de Disney, así como que los esclavos o los guerreros que habían sido esclavizados por, ahora sí que el contrincante, el ejército contrincante. ¿Y por qué estaban felices esos esclavos? Saludando en el desfile. Bueno, estaban vivos, pero ¿qué más? Soy libre. Soy libre. Miren, aquí está, este rey vino por mí, me liberó y ahora soy libre. Pero parte de ese desfile también comunicaba algo. Yo ya no soy esclavo de este imperio o de esta nación extranjera. Fue liberado por mi rey. Pero ahora, ¿cuál debe ser mi respuesta a ese rey? Servirle. ¿O a poco es, oye rey, mano, ¿sabes qué? Qué padre que me rescataste. No, ahí estaba horrible ahí, pero qué bueno que soy libre. Sale, nos vemos en la próxima conquista. Cuando me vuelvan a atrapar te veo. Tú dirías, ¿qué gandalla haría eso? Tú y yo todos los días. Tú y yo todos los días. Pablo está tomando este salmo para decir, mira, la cosa está simple. ¿Cómo sabes que tú realmente fuiste rescatado? ¿Cómo sabes que tú realmente fuiste salvado por ese rey? ¿Por qué le sirves? Porque gustosamente, con un corazón alegre, dice, Señor, yo sé de dónde me sacaste, sé de la porquería donde estaba, recuerdo las cadenas del pecado, pero ahora que tú me liberaste, ahora soy siervo tuyo por amor. Y Jesús te dice, amén. Pero ¿sabes? Me vas a servir y a ver, ¿cómo piensas servirme? No sé, Señor, ¿cómo te sirvo? Y Jesús te dice, bueno, está bien, toma, así me vas a servir. Y Él te equipa con cosas para que tú le sirvas. Esos son dones. ¿Te habías puesto a pensar esto alguna vez? ¿Por qué si alguien dice, si Jesús me salvó, Jesús me rescató, soy libre? ¿Cómo se ve eso?
¿Cómo se ve? ¿Cómo le estás sirviendo a tu rey? Voy los domingos a la iglesia. No, eso es parte de tu adoración. Esa es una respuesta natural. Este rey, que dicho sea de paso, Pablo está, repito, tomando Salmos 68 para hablar de Jesús, porque ¿quién fue el que ascendió, sino el también que descendió a las profundidades? El único rey que se humilló para hacerse como nosotros, llevado a una cruz, pero después resucitar y ascender. Y con la autoridad del rey, decir, todos aquellos a quien yo libero, a quien yo llamo, los equipo para que me sirvan. El domingo pasado recordamos la diferencia que muchos intentan hacer entre el Jesús que me salva y el Jesús como mi Señor. Y con esto Pablo está diciendo, no puede haber tal cosa, no puedes dividir a una de otra. Si Jesús te salvó, Jesús es tu Señor. Y la manera en cómo tú muestras eso es poniendo en práctica, es poniendo a su servicio los dones que Él te ha dado. Ahora esto está bien interesante, porque otra vez nos vuelve a poner en el contexto de iglesia. No se trata de un activismo. No se trata de, pues no tenemos nada que hacer hoy. ¿Qué hacemos los miércoles? No sé, vamos a ver qué podemos hacer. O un grupo de personas, ¿qué hacemos? No es eso. Una iglesia debe estar genuinamente preocupada por abrir espacios en donde podamos servirle a nuestro rey, sirviéndonos a cada uno de nosotros, poniendo en práctica lo que este rey nos dio. Tú sirviendo a otros. Y no me malinterpretes, aquí somos una iglesia con visión de reino y sabemos perfectamente que cuando Jesús te salva de vivir para Él, ¿en dónde? ¿Solo en la iglesia? Obviamente no. Jesús es tu rey, tú le sirves a Él en donde quiera que tú estés. Si estás en tu casa como ama de casa, tú le sirves ahí, como padre de familia, como gran empresario o empresaria, como hijo, como jefe, como empleado. Y sí sabes qué temario te estoy dando, ¿verdad? Efesios 5 y 6. Efesios 5 y 6 va a ser la evidencia de cómo se vive a Jesús. ¿Con qué empieza Efesios 5? Esposos, amen a sus esposas. Y luego le sigue, padres con hijos. Y luego le sigue, empleados y empleadores. Porque Pablo quiere que veamos algo. Tiene que haber una congruencia en tu palabra diciendo Jesús me salvó y cómo mi vida lo expresa. Pero no solamente lo expresa, mi querido hermano y amigo, en el contexto que a ti te conviene. Tú no puedes decir, claro, yo le sirvo a mi rey asistiendo los domingos. No, repito, es parte de tu adoración, pero no solamente es una vida de servicio. Puede ser tú el que a lo mejor diga, yo no tengo que generar espacios de servicio como parte de mi iglesia. ¿Y sabes cómo te puedes dar cuenta de eso? Porque aún tú puedes venir fielmente los domingos, lo hemos dicho anteriormente, y no involucrarte en nada. Pablo está diciendo, es el propio pueblo que da como evidencia que ha sido salvado. Porque como veremos más adelante, ¿para qué Dios equipa al pueblo? ¿Para que el pueblo se sienta bien? ¿Para qué lo equipa? ¿Para qué son los dones? Para su gloria, para edificar, para crecer. Entonces, hermanos, no pongamos pretexto. No querramos decir, no es necesario espacios de comunidad. No tienes que ir a los espacios que tu comunidad te ofrece solo porque a ti no te gusta. Di más fácil, sé honesto. Soy Grinch. Soy un Grinch pecador. Me duele la gente. Dilo, es más fácil decir, luchar con eso que porque a ti no te gusta involucrarte digas, no, la iglesia son los domingos. Ojo, Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo, escucha esto. La iglesia no es un salón de clases donde solo recibes instrucción como información, sino que recibes la palabra de Dios que transforma tu corazón y que se refleja en el servicio con tu congregación. ¿Quieres solamente recibir información para crecer? Métete a clases, métete a un seminario.
Pero si Dios te ha llamado y te ha puesto en el contexto de su pueblo, su palabra cada vez más se tiene que ver evidenciada en cómo estás viviendo para Él. Porque repito, ¿quién da testimonio de esta gracia entregada, de estos dones dados? ¿Quién da testimonio de cuáles son los dones? Sí, el Espíritu, pero en el contexto de qué. ¿Quién sabe el idioma de qué es un don o qué es esta gracia? Es la iglesia. En el trabajo te pueden decir muchas cosas como que, oye, qué bueno eres, padre, de veras, qué suerte. Seguro por la universidad que subiste, seguro porque eres hijo de no sé quién. Y todavía sí te das el lujo de decir, bueno, pues, ¿qué te cuento? ¿No? Son cosas que se dan. No, a cada uno, dice Pablo, se le repartió esta gracia, esta medida especial para reflejar la gratitud de por qué somos salvados. Escucha esto, decía en la mañana, son cosas que salen así, no son mucho de mí, pero a ver si funciona. Se escuchó padre en la mañana, ahí va. La unidad nos lleva a la actividad en la riqueza de la pluralidad. ¿Se entendió? Ahora va otra vez. La unidad nos lleva a la actividad en la riqueza de la pluralidad. En español. Si eres parte de uno, si eres parte de un pueblo, tú entonces reconoces que fuiste llamado. Y la respuesta a haber sido llamado es entender que tú tienes una particularidad con la cual tú quieres servir en ese pueblo. ¿Cómo estás en eso? ¿Cómo te está yendo en eso? Y otra vez, esto nos apunta al Evangelio, porque ahora entiendes que si para ti el congregarte, y ojo, otra vez, lo has escuchado 408,200 millones de veces, tal vez un poquito más. Pablo le está hablando a Éfeso, y obviamente la iglesia de Éfeso está diciendo, no, pues sí, creo que sí le estoy regando. Yo te estoy hablando aquí hoy, pero la invitación a congregarte es, no estoy diciendo aquí, porque esta familia de Antioquía es la iglesia más hermosa. No. Te estoy hablando que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que congregarte y ser activo en la expresión local de un pueblo. Si eres parte de esta iglesia, welcome. Pero si no va a ser en esta iglesia, hazlo en otra iglesia. Porque si fuiste llamado, fuiste equipado para vivir para Él. Escucha esto. Bueno, si hoy con tu boca tú dices que Jesús te salvó y te rescató de la esclavitud del pecado, pregúntate esto. ¿De qué manera práctica, subraya, práctica, estás sirviendo al Rey que te salvó, poniendo los dones que Él te regaló para su servicio? Ahora tú puedes tener una pregunta muy franca después de leer esto y decir, ya sé por qué no sirvo. Porque no conozco. ¿No conozco qué? Los dones. No sé qué hacer, o sea, no sé. ¿Y sabes? Yo creo que podemos trabajar un poquito y darte cuenta que a lo mejor sí sabes, lo que pasa es que no quieres. O lo que sabes que puedes, no te gusta del todo. Pero antes de entrar al segundo punto, que es, somos equipados para equipar a otros, solo quiero recalcar esto, porque es lo importante de una iglesia. Y tú puedas entender el contexto de la familia Antioquía. Acabo de tener una entrevista hace unos minutos en donde dicen, estoy agradecido con Dios por esta iglesia, por todos los espacios que hay entre semana, en donde podemos estar estudiando la palabra, ya sea con jóvenes, ya sea con matrimonios, ya sea con mujeres, ya sea con varones. Y repito, hay gente que invierte tiempo, recursos, salen de trabajar, vienen corriendo aquí, tienen que estudiar una noche antes para preparar lo que van a compartir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dijo Pablo, ¿por qué? Porque están agradecidos con el Rey que los salvó. Y por amor a ese Rey, quieren servirle a Él, sirviéndote a ti.
Ahora, si tú eres parte del pueblo, no solamente disfrutes en ser servido, sino entonces preocúpate y ocúpate cómo puedes también servir a otros. Y entonces sí, vamos a la segunda acción. Somos equipados para equipar a otros. Una vez que Pablo explicó ya la relación entre la salvación y la acción, entre el haber sido unido a Cristo con su pueblo, viene entonces la bendición de ser equipado. Ve conmigo, por favor, versículos 11 y 12. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y permíteme retomar la ilustración de la empresa con la que empecé hace un momento en la parte de capacitar. En una empresa, todas las que la conforman, hablando de gerentes, jefe de departamento, el resto de empleados, todos en un sentido general, son iguales. No, piensa ejecutivamente, piensa administrativamente. ¿O qué los hace diferentes? O el puesto, pero ¿y qué otra cosa en el puesto? Responsabilidades, ok, la tengo aquí, número 1 de los 100 cristianos dijeron, ok, responsabilidades, ¿qué más? Sus funciones, su experiencia. O sea, y tú entiendes, ¿no? Que por eso hay personas. De hecho, cuando en un currículum, o tú llenas una solicitud de trabajo, a veces en muchas publicidades las empresas ponen con oportunidad de crecimiento. ¿Eso qué significa? ¿Que puedes qué? Que alguien puede ser empleado, o sea, entrar como empleado y después de ahí ser gerente y después de ahí ser jefe. ¿Por qué? Porque aunque todos tienen el mismo valor e importancia dentro del sistema, claramente se pueden ver diferentes funciones en el mismo lugar. Y está padre. Porque Pablo ahorita va a hablarte de dones y con lo primero que empieza a hablar es con una lista de liderazgo diciendo, mira, hay dones que Dios repartió a su iglesia y que sigue repartiendo, algunos que lo repartió una vez y ya, y hay algunos que lo sigue repartiendo, pero no son para todos. Mira la primera lista. Ahí Pablo dice, bueno, algunos llamó a ser apóstoles y profetas. Estos puestos, por así decirlo, fueron designados de manera específica para una función específica. De hecho, no sé si vale, antes que pongas la siguiente diapositiva, ¿le puedes subir un poco la letra a la siguiente? ¿Quieres poder hacerlo? Si no, no te preocupes porque los de atrás no lo van a ver. Porque Pablo menciona, y bueno, y me gusta aquí como un comentarista menciona, cuáles son las responsabilidades específicas por el cual apóstoles y profetas se repartieron para bendición de la iglesia y no hay más. No sé si podemos tenerlo por ahí. Ándale. A ver, los de atrás, si no, pónganse sus lentes de triple aumento o ahí con el celular. ¿Cuáles son esas funciones? 1, colocar los cimientos de la iglesia. 2, recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. 3, dar confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros. Pablo está diciendo, estos, chupe, ya está. Cumplió una función y no más. Los apóstoles con A mayúscula, ya no hay más. ¿Te acuerdas? Bueno, si tú estuviste con nosotros cuando estudiamos Corintios, o la primera carta a los Corintios, perdón, estos son únicos e irrepetibles. Tomando en cuenta a los 12, ¿ok? Y aún después Matías, y finalmente, ¿quién? Pablo. Ahora, habían 2 características específicas para realmente que alguien pudiera ser llamado apóstol. ¿Cuáles eran? ¿Cómo? Haber visto a Jesús resucitado y haber sido, llamado o elegido directamente por él. Por eso Pablo cumple, como que la última chance de esto. Ahora, después de Pablo, listo, no hay más. Y aunque se escuche muy padre, se escuchara muy padre hoy, y con ustedes, el apóstol Marcial.
No te lo pierdas. Noche de Milagros, hoy, 7:30. Ven con el apóstol. No hay. No hay. Ahora, apóstol con minúscula, eso sí existe mucho. ¿Por qué? Porque significa enviado para cumplir una misión específica. Y incluso en las Escrituras puedes ver a Bernabé, a Silas e incluso a Timoteo ser nombrados así, apóstoles. Y en ese sentido, cada vez que tú y yo estamos cumpliendo con alguna encomienda, o sea, eres un enviado por tu Señor para hablar del Evangelio, bueno, pero de ahí en fuera que quieras ya esto de, ven y tráeme esto y yo voy a hacer que, no, eso ya no hay. Lo mismo pasa con los profetas, los cuales incluso los profetas también se mencionan en el Nuevo Testamento. Mira, Hechos capítulo 13, versículo 1 dice, en la iglesia que estaba, ahí está, publicidad, ¿que estaba en dónde? En Antioquía, ahí está. ¿Había qué cosa? Profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y finalmente Saulo. En el contexto de pasajes como Hechos, la palabra profeta se le consideraba a alguien que, a diferencia de un apóstol, este profeta trabajaba de manera específica en el contexto de una iglesia local. Pero aún así, en Hechos 11 también tú puedes ver a profetas que decían, y se cayeron esos profetas para hablar palabra de Dios. Ok, aún esos profetas en el Nuevo Testamento, una vez que el canon, una vez que la revelación completa fue dada, ¿qué pasa con esos profetas? No hay más. Ahora, el pastor tiene una labor profética, porque otra palabra para entender profeta es poner verdad delante de. Y entonces cada vez que esta palabra está siendo predicada, Dios te está hablando, ¿sí o no? Hay un mensaje de Dios dirigido a tu vida. Pero eso es muy importante. Básicamente Pablo empieza a listar diferentes gracias recibidas o dones recibidos para bendición de la iglesia, pero dice, ojo, esto no es para todos. Esto no es para todos. Y en Efesios 2:20, ya Pablo había mencionado a qué quería referirse con esos apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Están edificados, es decir, la iglesia está edificada sobre el fundamento de ¿qué? Apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto es muy interesante. Y en el contexto de la iglesia, hablando de equipar a los que equipan, hermanos, y lo vuelvo a decir, si tú nos estás visitando y a lo mejor eres de otro contexto de iglesia, te amamos con todo el corazón, pero también es mi deber y mi responsabilidad, pues, enseñar lo que en este púlpito se enseña. El que tú entiendas esto, lo que Pablo está diciendo es, Dios ha dado dones a su iglesia. La evidencia que fuiste llamado es servirle con estos dones, pero ojo, eso de que Dios me habló, eso que Dios me dijo que, normalmente y lastimosamente, cuando tú quitas y descontextualizas la palabra de Dios para decir algo que Dios te dijo, normalmente es con conveniencia a quién. A ti. No, y la verdad, y por ahí siempre hay unos memes y siempre hay videos por ahí que dice, por eso es riesgoso, muy riesgoso, y por publicaciones como estas, la iglesia se pone también, a veces se ridiculiza. Dios me dijo que haga una cochera. No sé si viste ese. Una cochera. Porque Él me iba a dar unos 4 carros. Y por favor, si ya viste el video, corrígeme. Pero incluso le dice la marca de los carros. No, pues, ¿está todo dar? A ver, deja dónde me pego para que Dios me diga, aunque sea uno. O ¿sabes? Hay muchas iglesias que actualmente se siguen mostrando en reuniones de jóvenes. Digo, tú seguramente tienes al primo de un amigo que te dijo esto, que un día se levantó un cuate y se acerca a la sierva y le dice, en un sueño Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Y la sierva le dice, bueno, para ti un sueño seguro fue para mí una pesadilla, así que aléjate.
O sea, pero ¿me explico? O sea, Pablo está haciendo énfasis en que Dios ha repartido estos dones a su iglesia precisamente para servirle, pero hay algunos que se dieron una sola vez y para siempre. Ahora, ojo, hablando también de esto de que Dios te dice, hay quienes agarran perfectamente una distorsión de eso para decir, no, a mí Dios me habló claramente y otra vez me volvió a decir que yo no tengo que congregarme. Que la verdadera religión, como dice Santiago, es atender a las viudas y a los huérfanos. Ahí está la religión. Dios me lo dijo ayer en un sueño, o en mi tiempo devocional, o viendo un canal muy famoso de televisión. Espérame, mi hermano. Ok, ¿quieres ayudar a las viudas y a los huérfanos? Perfecto. Haz esto sin dejar de hacer esto. No te comas la idea de que Dios te llama a un cristianismo individual. Dios te equipa para equipar a otros. Hebreos 10:25, un texto sumamente conocido por ti. ¿Cómo empieza? No dejemos de. Subraya eso, por favor. Mega subráyalo. Como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros. Obviamente, hermano, van a haber días en donde tú digas, no, pues ayer la semana estuvo muy intensa, no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de estar ahí, no tengo ganas de estar, o sea, sí, es verdad. Como has escuchado muchas veces, ¿no? A veces alguien dice, no, definitivamente hoy dominguito, ¿cómo me gustaría quedarme? Antes era Babé Chabelo, ya no hay Chabelo, ni más, pero quedarme un dominguito en casa, rico, así acostadito. Pero luego me acuerdo que soy el pastor y tengo que ir a la iglesia. O sea, hay días. Pero dice, no lo tomes como costumbre. Porque la riqueza de la congregación tiene que ver con tu salvación. Esto fue premisa ahorita también acá. La riqueza de tu salvación tiene que ver con esta congregación. O sea, con el congregarte, con el pueblo. Escucha esto. Si hoy tu vida está guiada por la voz de alguien que pone autoridad sobre la palabra revelada, esto indica el por qué se ve tan desorientada y desordenada. Porque, ¿sabes? Un falso profeta no solamente pueden decir los que, no solo son los que dicen, Dios me dijo que te diga. No. Cuando tú mismo te conviertes en la voz autorizada sobre la voz de Dios para tomar decisiones sobre tu trabajo, sobre tu cuerpo, sobre tus relaciones, sobre tu familia, sobre tu descanso. Cuando tú estás siendo esa voz autorizada sobre tu vida, amigo y hermano, perdóname, pero estás siendo un falso profeta. Y tú sabes qué hacía Dios con los falsos profetas. Por eso para Pablo era importante poner los fundamentos, es decir, esta lista, apóstoles y profetas, check, es el fundamento. De aquí partimos para arriba. Porque después Pablo pone otra lista para que puedas ver, mira cómo Dios bendice o equipa al equipo. ¿Cuál es la siguiente lista? Dios provee ¿de qué? Evangelistas, pastores y maestros. Todos aquí somos evangelistas. ¿Respuesta? Sí. Mateo 28 te da ahí la encomienda perfecta de que tú y yo estamos llamados a compartir el evangelio. Jesús dijo, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Sin embargo, Pablo aquí está haciendo como que un remark, está haciendo como que está señalando la importancia de que hay personas dentro de la iglesia y a lo mejor tú te has topado con una que de repente estás hablando con ellos y te están contando una historia y de repente te citan un texto que a lo mejor lo leíste en la mañana, pero de repente te lo citan y ahí estás de rodillas, Señor, sálvame. Dice Pablo, yo creo que hay personas así. Todos estamos llamados a evangelizar, pero creo que Dios ha puesto dentro de su iglesia a personas con esas características. De hecho, te puse aquí una definición de un comentarista sobre la obra del evangelista. Dice, consiste en predicar
y explicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos que todavía no han creído. Es alguien que proclama la salvación por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. Ahora, aunque vamos a terminar esta sección viendo a pastores y maestros, si tú me lo preguntas a mí, todos los pastores tienen que predicar el evangelio. No sé si alguna vez participaste en una campaña evangelística. Dime 2 características de una campaña evangelística. ¿A quién llamaban para predicar? A un pastor super saiyajin que normalmente tuviera poderes de evangelista. Y al pastor super saiyajin le pedían sermones ¿de qué tipo? Evangelísticos. Mi amigo y hermano, tú tienes que estar orando todos los días para que quien se pare en este púlpito, cada vez que la palabra sea predicada, el evangelio sea compartido. La invitación a conocer a este rey que murió por ti en una cruz para que hoy tú puedas ser salvado y rescatado, tiene que estar en todo mensaje. El reconocer que tú necesitas de este rey todos los días tiene que estar en cada mensaje. El agradecer por lo que este Jesús ya hizo, tienes que escucharlo en un mensaje. Y el suplicar por lo que Jesús tiene que hacer en tu vida, tienes que escucharlo en cada mensaje. Incluso este propio sermón debe estar despertando en ti preguntas como: ¿qué significa para ti hoy? Si tú estás viviendo de manera egoísta, haciendo lo que tú quieres conforme a lo que tú piensas, viviendo a tu ritmo de vida, a lo que se ajusta a ti, y no estás sirviendo en la iglesia si dices conocer al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué Jesús te está diciendo a ti hoy en esta mañana? Por otra parte, ¿qué despierta en ti el hecho de saber que otra vez estás aquí y este rey te está hablando para decirte: yo quiero rescatarte de la oscuridad de vivir de tu vida egoísta? Quiero rescatarte de una vida centrada en ti, de tus pasiones. Quiero rescatarte y liberarte para que tú puedas vivir conforme a lo que yo te he dado, no solamente de manera personal, sino en el contexto de una comunidad. Yo anhelo que esta iglesia pueda compartir a un Jesús vivo en todo lo que hace, en todo lo que dice. Porque la gente necesita escuchar a Jesús. Y Pablo está diciendo: sí, habrán personas que Dios pone en la iglesia que a lo mejor tienen una facilidad increíble de compartir el evangelio, pero todos tienen que hablar del evangelio. Y Pablo cierra esta lista hablando de pastores y maestros. Y muchos ponen como que pastores diagonal maestros. Y yo solo quiero hacer aquí una aclaración donde yo creo que la función es complementaria, en el sentido de que todo pastor, solamente por el hecho de enseñar la escritura, y está siendo un maestro. Pero ojo, no te confundas. No todo buen maestro significa que tiene que ser pastor. ¿Sí entiendes eso? Ahora, cuando Pablo se está refiriendo aquí a pastores, quiero dejarte esta otra gráfica porque hay 3 palabras en la Biblia para referirse a quienes cuidan la iglesia, y son las siguientes: pastor, obispo y anciano. Estas 3 palabras, si tú las lees en diferentes textos de la escritura, aunque son palabras que en el griego son palabras totalmente diferentes, todas apuntan a la misma función. El pastor está llamado para apacentar a las ovejas. El obispo está llamado para supervisar a la grey. Y el anciano es este personaje, ¿no? Que no solamente significa presbítero, que tú conectas presbítero como pastor, pero conecta a estas personas que Dios llama precisamente para cuidar, dirigir y llevar al pueblo. Dios dice a través de Pablo: equipa la iglesia, pero incluso estos que están activamente en la iglesia, no todos tienen ese llamado.
Pero al igual que los corintios, muchos anhelan esto. Y muchas iglesias se confunden, sobre todo en contexto nuestro, para llamar ancianos. De hecho, si tú eres de casa, a lo mejor en este segundo servicio como que todavía no están muy familiarizados, pero aquí en la familia Antioquía, ¿cómo le llamamos a los ancianos? ¿Ancianos qué? ¿Por qué? Es como un pleonasmo, ¿no? Pero no, tiene toda la intencionalidad. Porque aquí no queremos en esta iglesia que los ancianos sean una junta directiva, una mesa directiva. No queremos que la iglesia pueda ver que a los varones que la propia iglesia elige para guiar, llevar e instruir a este pueblo son hombres temerosos de Dios. Y miren lo que dice Timoteo en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y ojo, en la mañana, así como que se hicieron mutis y se les olvidó. Pero a ver ustedes, esto ya lo estudiamos en Timoteo. ¿Te acuerdas qué significaba sean considerados dignos de doble honor? ¿Te acuerdas? Sustento. A los varones que Dios levante en tu iglesia para pastorearte, enseñarte, guiarte, tenlos, dice la escritura acá, considéralos dignos de doble honor. Lo dice principalmente a los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Y Pablo está diciendo, incluso dentro de los propios ancianos pastores, no todos van a predicar, todos deben enseñar, pero no todos deben predicar. Pero ojo, mira, observa, ponte atento. Cuando Dios esté levantando personas, es porque Él está equipando a la iglesia. Y debes de preocuparte por ellos. Ahora, ¿para qué Dios puso un fundamento increíble en su palabra a través de apóstoles y profetas? ¿Para qué Dios equipa a su iglesia con evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué? Dice la Escritura, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Básicamente es para poder guiarte y llevarte a ti a que tú hagas lo que Jesús te dio para hacer como respuesta de haber sido salvado por tu Rey. Así que no es solo son para estos. No. Estos fueron puestos aquí para poder guiarte a ti a que tú hagas lo que Dios te dio sirviendo a otros. Mira lo que dice Pedro, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, esta gracia, úsenlos como dándoles más chamba a los pastores porque son los únicos cuates que no, úsenlos sirviéndose los unos a los otros como ¿qué? Buenos administradores de la multiforme ¿qué? Porque Dios repartió esta gracia y se ve de manera particular. Y si tú fuiste rescatado, Dios te está equipando a ti para equipar a otros. Escucha esto. El crecimiento y la madurez espiritual no solo se mide en qué tanto conozco y aprendo de manera personal, sino en la forma en cómo pongo los dones que Dios me dio en el contexto de la iglesia local. Me fascina cómo termina Pablo y cómo vamos a terminar nosotros en esta mañana. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo fundamental de todo esto? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Pablo está diciendo, ¿ahora lo entiendes? Yo te rescaté de una vida de tinieblas para que puedas vivir ahora sí que de las tinieblas a mi luz admirable. Te salvé para que no vivas para ti, sino vivas para mí. Te saqué de una vida egoísta, individualista, para estar ahora en medio de una congregación. Te salvé para que tú sepas quién soy. Te equipé para que tú le digas a otros quién soy yo. Pero el propósito de todo esto es que todos los que habitan aquí sean cada vez más como Jesús es. Y entonces tienes que preguntarte, lo que estás haciendo, si es que lo estás haciendo, ¿tiene el propósito de que las personas puedan conocer más a Jesús? Lo que tú estás haciendo, ¿tiene el propósito de que tú conozcas cada vez más a Jesús? Porque entonces eso será de bendición para ti y para los que te rodean en medio de esta congregación donde Dios te puso. Escucha este último para llevar. Tu iglesia local es bendecida por Dios a través de ti por ser un servidor, o simplemente te ubica como un buen consumidor. Vamos a responder a nuestro Rey cantándole.